las redes sociales, los que estamos en este lugar, vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema precioso, hermano, que es el bautismo. Gloria a Dios. El bautismo en agua. Y este bautismo en agua es polémico, hermano. Gloria a Dios. Es polémico para los que les gusta hacer los polémicos, pero es tan maravilloso, hermano, por eso vamos a aprender. El bautismo en agua, hermano. Pero el bautismo en agua, vamos a ver cómo lo hacemos, hermano. ¿Cómo lo hacemos? Gloria a Dios. ¿Dónde lo hacemos, hermano, el bautismo? ¿Quiénes son los que hacemos el bautismo, hermano? Y también, ¿qué significa el bautismo? Amén. Y vamos a ver que solo hay un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Pero quizás no termine ahora, hermano. Lo quiero hacerlo tranquilamente, hermano, sin correr. Quizás lo termine mañana, pero vamos a comenzarlo hoy. Y vamos a comenzar, hermano, ¿cómo lo hacemos? Y es como una pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos el bautismo? Y es sencillo, hermano, como fue ordenado por Jesús. Y por eso vamos a ver Mateo 28, 19. Amén. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id. Pero como tenemos tiempo, leámoslo, hermano, del 16, que es el 16. Pero los 11 discípulos, oigan, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Como hay muchos hoy que dudan, bueno, será en el nombre de Jesús, será solo, mire, no es de discutir si aquí Jesús está hablando, hermano. Y el 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta es la orden de Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, oiga, bautizándolos en el nombre del Padre. Oiga, les dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre buen Dios que estás en los cielos, te alabo esta tarde, papá. Gracias, Dios, por permitirme, Dios amado, esta tarde venir a abrir este lugar, estar, Dios eterno, predicando tu palabra, enseñando lo que tú nos enseñaste, Padre. Todos lo sabemos, papá. Tú que tienes una Biblia sabe la orden que tú diste a tus discípulos antes de irte, Dios eterno, a la diestra del Padre. Dios mío, cuando tú resucitaste de los muertos, les diste la misión a tus discípulos, Padre, de que nos trajeran las buenas nuevas a nosotros que no estábamos, Dios, que no éramos parte de esta comisión. Pero tu misericordia los alcanzó el día que tú moriste. Se rompió el velo, se rompió, Dios eterno, aquella ley, Padre, donde solo el sacerdote podía llegar a tus pies. Ahora nosotros tenemos entrada libre, Padre, para hablar contigo y decirte: Padre, perdona nuestros pecados, enséñanos a caminar rectamente. Espíritu Santo, diríjanos en esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Danos, Dios, una palabra a los oyentes, a los que están en las redes sociales, aquel hambriento que se conecta, aquel sediento que quiere oír, Padre. Hoy va a oír algo precioso, Padre, de parte de tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive en iglesia? Y a su nombre. Gloria. Y el pueblo de Dios está en victoria. Amén. Mi hermano, no hay donde perderse. Esta fue una orden de Jesús, hermano. Y fue precisamente fueron las últimas palabras de Jesús con sus discípulos. Amén. Hermano, se va porque Él les había dado una orden: váyanse a aquel monte y allá los vamos a ver. Y miren la orden que les da y les dice: toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos. Oiga, dice:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le da una orden, ir y hacer discípulos. ¿Por qué le está diciendo así Jesús, hermano? Esa es la pregunta. ¿Por qué les está dando una orden seria y estricta? Porque antes les había dicho, por caminos de samaritanos y en ciudades por caminos de gentiles, no vayan a visitar a estos. Ya, estos están destituidos. Y así eres, hermano. Digo, mire, qué precioso es Dios, que la misericordia de Dios, hermano, es grande. Por eso dice, lento, ¿cómo dice? Para la ira, pero grande en misericordia. Y esa misericordia te alcanzó a ti y a mí cuando Él resucitó. Porque cuando Él resucitó es que se resucita y le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, antes la orden era, miren, no vayan por Samaritana. Y el mismo Jesús y la misma samaritana, allá en el pozo de Jacob, le dice, Luis, ¿qué me estás hablando vos a mí? Judíos y samaritanos no tienen nada en común. Oiga, nada en común. Pero Jesús estaba dedicándole a esa mujer diciéndole, yo soy el Salvador de tu vida. Sí, amén. Yo soy el Salvador de tu vida. Mire qué precioso, hermano. Y de ahí les dice, son las últimas palabras, hermano. Y enséñenles, oiga, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo voy a estar con vosotros todos los días. Sí, amén. Hermano, Gloria a Dios. con los discípulos Él estuvo, que ahora está con usted y conmigo. ¿Cuándo? Cuando le somos fieles. Los discípulos fueron fieles, obedecieron a la orden de Jesús, hermano, y eso es precioso. La orden, ¿cómo lo vamos a hacer? Como Jesús lo ordenó. Y veamos Marcos, hermano, 16, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, hermano, mire qué precioso. Hermano, cuando yo leo la Biblia, hermano, tanto me alimenta, pero por ratos como que me voy de espalda y digo, ¿y por qué será que hay tanta gente, hermano, que no entiende? Que es legalista, porque ¿sabe por qué? Porque quiere ser legalista, o si no, son herejes, hermano, más que legalistas. 16, ¿qué dice? 16, 15. Mire qué precioso. Y les dijo, oiga lo que les dijo Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, o sea, es una orden. ¿Y cuándo? Jesús les dice esto, mire, el 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. También en Marcos, hermano, lo escribe, hermano, y precioso, porque son palabras finales de Jesús. Sí, amén. Y la orden de Jesús, finalmente. Y les dijo, ir por todo el mundo, hermano. Allá les dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ah? No, por todas las naciones. A todas las naciones. Oiga, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Naciones. Oiga. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, oiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí no le dice a todas las naciones, sino que le dice a todo, ¿qué? A todo el mundo, hermano. No dejen nada, prediquen el evangelio, porque esa es la salvación. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el problema es que el que no crea será condenado, hermano, y eso es lo precioso, hermano.
Y esa es la orden de Jesús. Por eso vimos cómo lo hacemos. Lo hacemos conforme al mandato de Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿dónde lo hacemos, hermano? Otro libro. Lo hacemos, o sea, allá. ¿Cómo es el bautismo? Sencillo. ¿Cómo es, hermano? Como lo ordenó Jesús. Porque nosotros somos seguidores de Jesús. Jesús no es solo, Jesús tiene multitudes, hermano. Que Dios guarde a esta gente. Jesús solo. Sí, amén. Es como lo ordenó Jesús. Ahora bien, ahora hay otro pleito. ¿A dónde lo hacemos, hermano? ¿En una pila? ¿En una piscina? ¿En un río? Hermano, tenemos la Biblia. Y por eso he dicho, el manual del cristiano. Miren, el manual del peregrino es la Biblia. Sí, amén. Pero si no lee, y si no es redimido, no va a entender, está ciego y está sordo. Que Dios lo guarde. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual como lo dio el ejemplo Jesús, hermano. Amén. ¿Ah? Sumergido todo el cuerpo en agua. ¿A dónde está eso? En Mateo, hermano. Veamos. ¿Cómo es? ¿Dónde lo hacemos? En Mateo. Oye. Gloria a Dios. Pero veamos, sí, Mateo 3:16. ¿Dónde lo hacemos? Es donde lo hizo Jesús, hermano. Nos dio ejemplo. Mateo 3:16. Más para atrásito. Pero bueno, que no nos va a costar mucho. Mateo 3:16. Mire lo que dice, hermano. Oiga, por eso digo, el que quiere hacer polémica y hablar, no, hermano, que Dios nos libre. Oiga lo que dice el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hoy, mire qué precioso. Estamos leyendo cómo lo hizo Jesús. Mateo 3:16. Oiga, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Sumergiéndose donde había agua suficiente para que lo cubriera. Amén. Amén. Fácil. Y Jesús, Mateo 3:16. Y Jesús después que fue bautizado, subió. O sea que si subió es porque descendió. Por eso el bautismo es sumergido. No es rociándole agüita, ¿verdad? Amén. Es sumergido. Subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Esto es lo precioso, hermano. Es como lo hizo Jesús. Amén. Amén. Mateo 3:16. Hechos 8:38. Por eso es que estaba yo viendo ahí. Hechos 8:38. Gloria a Jesús. Hechos 8:38. Oiga lo que dice, hermano. Hechos 8:38. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Dice así. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Oiga, ¿qué sucedió aquí? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Mire qué precioso, hermano. Gloria a Dios. Ahora bien, aquí hay otro pleito en esto. Es como lo hizo Jesús, como lo hizo Felipe, el evangelista, hermano. Otro pleito. ¿Cuál sería el otro pleito que hay? En los líderes, en los pastores que bautizan, en los predicadores que enseñan.
Hermano, ¿ya recibió a Cristo? Sí. Pero lo vamos a adoctrinar un año. Oiga, una ley del pastor, ley del predicador. Le vamos a dar una doctrina de no puede ser menos de 6 meses, hermano. Para que yo esté seguro de que usted está perseverando aquí. ¿Eso fue lo que hizo Felipe con el eunuco? No. Claro, Felipe le presenta el plan de salvación a este hombre y le dice y le predica porque era un necesitado. Entonces, hermano, Felipe, claro, lo llevó desde que comenzó, le predicó el evangelio. Por eso, el que le enseña, el que le predica, tiene que saber qué le está enseñando, qué le está mostrando. Pero no, hermano, ya aceptó a Cristo. Sí. ¿Hace cuánto? Una semana. Pues sí, tenemos que doctrinarlo, hermano. Y dice, se muere, hermano, en lejos 6 meses. ¿De quién sería la culpa? ¿Del que no se bautizó? Del que no lo bautizó. Porque le dijo, hermano, ya tengo a Cristo en mi corazón, ya recibí a Cristo. Y yo he leído la Biblia, porque todo aquel hermano que recibe a Cristo, que es redimido, no que levantó la mano y dijo, yo quiero ser evangélico. No, es el que es redimido por la sangre de Cristo. Es el que Cristo llevó a morar en su corazón. El Espíritu Santo lo redime, se convierte y ese empieza a leer la Biblia. Amén. Se congrega y dice, Señor, yo no soy casado, pastor. Entonces, bueno, casen, y su esposa y su mujer. No, si tenemos 10 años de vivir juntos. Pero no lo puedo casar. Persevera. No, otro legalista, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué legalista? ¿Y por qué hereje? Porque la Biblia dice que si consiente tu mujer y está contigo, el plan de salvación es personal. La salvación es personal, hermanos y hermanas y oyentes. Pero pone el hombre leyes que ni por ser que están en la Biblia. Amén. Porque la Biblia dice, si la mujer consiente en estar contigo, ¿qué sabes tú? Que por tu salvación también te salve ella. O sea, por la perseverancia del cristiano, por el ejemplo que le está dando el esposo, o quién llegó primero, no es el problema. El problema es que si el que dice ser hijo de Dios está convertido, es redimido por el Espíritu Santo. O sea, aquella mujer se casa y no se le opone, ¿sí? Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Mujercita, ahora yo me quiero consagrar el esposo, porque es el convertido a Cristo. Yo me quiero consagrar. ¿Qué estás haciendo? Es que mañana, dentro de 8 días, celebramos la cena del Señor. Y yo quiero consagrarme por lo menos unos 3 días, mamá. Pues está bien, le dice la mujer, está bueno, tú lo has hecho. Pero si la mujer es rebelde y perversa y dice, no, yo te quiero tener todos los días. Está bueno. ¿De quién es la culpa? De aquella rebelde, porque él limpia su alma. Porque ya Dios oyó y vio que él quería consagrarse por lo menos unos 3 días. Quería consagrarse, por lo menos, porque iba a celebrar. Y ya no está él, el hermano, sino, o al revés, el hombre. ¿Quién llegó primero? El Señor. Pero allí es donde no podemos ser legalistas. Y lo volvemos, hombres, pero herejes quizás. Son herejías. Hay herejías, les dije la vez pasada, suaves y herejías tremendas, que eso es mejor de decirle, mire, váyase. Amén. Oye, qué tremendo, hermano. Dijimos que estamos viendo dónde lo hacemos. Y estamos viendo Hechos 8:38. Mire, pero leamos desde aquí, hermano. Desde donde comienza. Desde el 33. Perdón. No, del 35. Entonces Felipe, oiga, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Oiga la pregunta del eunuco. Oiga lo que el convertido, lo que pregunta en ese momento. Y le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, lo único problemita que tenemos aquí en esta misión profética es
que le tiene que dar 6 meses de instrucción. En esta iglesia somos serios, hermanos. En esta iglesia somos ceñidos. Tiene que tener 1 año de evangelización. ¿Qué le dijo Felipe? Porque el eunuco pregunta y dice, mire. Felipe dijo, sí, no, arriba. Llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Salvador y Señor de mi vida. Ya no es ninguna Alá, ya no es ningún, el sol ya no es nadie más, que Jesús de Nazaret es mi Salvador. Y lo creíste, ahora vamos a hablar. ¿Y qué le dijo Felipe? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, descendieron al agua. O sea que había mucha agua y lo bautizó. O sea, el bautismo es como lo hizo Jesús, sumergiéndose. Y así lo hizo Felipe, sumergiéndolo. Amén. Ahora bien, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 3:11? Mateo 3:11. Gloria a Dios. No lo vamos a terminar hoy, pero bendito Dios que usted estuvo aquí y los que están en las redes sociales, algo les va a servir esta palabra, si están conectados ahí. Gloria a Dios. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gloria a Dios. Estamos viendo dónde lo hizo, ¿verdad? San Mateo 3:11. Pero yo leí el 16, el que leímos desde hoy. Es Mateo 3:11. Oiga, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. ¿Qué dice? O sea, ¿cuándo es que sucede? Es que el bautismo, hermano, después del bautismo puede haber una llenura del Espíritu Santo. Amén. En aquel que ha sido redimido, hermano, en aquel que ha sido de veramente convertido, en aquel que ha creído, después del bautismo puede haber una llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que estoy leyendo de este texto, porque después del bautismo, porque Juan me estaba bautizando, ¿verdad? Dice, yo a la verdad os bautizo, él estaba bautizando, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo sucede? Cuando la persona, el hombre o la mujer, ha sido redimida, ha sido convertida de veras a Cristo. El Espíritu Santo lo va a llenar y lo va a guiar por toda verdad y justicia. Tito, más adelante, hermano, Tito, a ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Tito, gloria a Jesús. Tito 3:5. Gloria a Dios. Tito 3, verso 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, por el lavamiento, o sea, el bautismo, hermano, es muy importante. O sea, por eso le decía al principio, en el bautismo es importante cómo hacerlo, dónde lo hacemos, quiénes lo hacemos, por qué lo hacemos. Y solo el bautismo es importante, sí. Pero lo más importante, hermano, lo importante es estar consciente. Que haya una conciencia, hermano. Que el que va a ser bautizado es el que tiene que estar consciente, su conciencia, que sí es redimido por Dios y que el Espíritu Santo está en él ya, para obrar como él quiere en él. O sea, es lo más importante, es estar consciente ¿qué significa el bautismo? Amén. O sea, consciente de que por qué va a ser bautizado, qué significa el bautismo para él. Porque no es importante, y alguien, usted es testigo, y hablando del bautismo es importante. Por eso a mí se me ocurre de veces hacer a alguien predicador y hacerle alguna así, es importante el bautismo. No, que es un lo importante. Y me pone el ejemplo, hermano, de que, mire pues, si los pueblos que están allá en la cantina han sido bautizados, hermano, esos fueron patos que fueron a meterse a la piscina solamente. Cuerpos lavados o cuerpos mojados solamente. Pero un redimido convertido a Cristo, ese va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Él está consciente, por eso es importante dónde lo hacemos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Quiénes lo hacemos? ¿Sí? Es importante. Pero lo más importante, todo es importante, pero lo más importante es que el que va a ser bautizado esté consciente y convertido y que conozca por qué se va a bautizar. Amén. ¿Sí? O sea, Felipe, si Felipe lo evangelizó y le predicó por eso, o sea, lo llevó de la Biblia que él iba viendo el eunuco, y fue llevado al matadero, como ve, no estaba hablando del bautismo, pero Felipe le presentó el evangelio, y quizás llegó al punto donde le dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere y el que no fuera bautizado no será salvo, será condenado. Por eso cuando él ve el río, el eunuco ve el río y le dice: va, ahora aquí hay agua. Y como era jefe, sí, era un hombre, era de dinero, era de autoridad. Ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? ¿Has creído, Felipe? ¿Crees en el Cristo que te he predicado? Sí. Creo firmemente que Jesucristo es mi Salvador y Señor. Pues bien, pues, vamos a las aguas. Descendieron a las aguas. Y solo a eso lo mandó el Espíritu Santo a Felipe, hermano. Solo a presentar el Evangelio y a bautizarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió? Descendieron al agua, pero cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios se llevó a Felipe. Y el eunuco no lo volvió a ver, pero de fue gozoso. Ahora, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, el eunuco de Cristo Jesús. Pero la religión de hoy, mano, son 6 meses. ¿Qué? 6 meses que va a pasar ahí sentadito, hermano. ¿Qué hace? Me voy. ¿Y sabe dónde los fueron a bautizar? Los de la fe de Jesús. ¿Sabe quiénes los fueron a bautizar? Los herejes, testigos de Jehová. ¿Sabe por dónde fue? Cuando los mormones. Porque la iglesia seguida, y aquí somos estrictos, hermano, los hipócritas y fariseos, que los que quieren entrar no los dejan entrar, y los que ya están dentro los echaste para afuera. Tienen que tener cuidado. El Evangelio es poder de Dios, hermano. El Evangelio es poder de Dios. Y esta enseñanza, hermano, qué bueno que usted está aquí, y los que no vinieron, pues se perdieron. Pero aquí lo que queremos es aprender.
Lo que queremos es aquí aprender Biblia, no hablar locuras, hermano. ¿Quiénes lo hacemos, hermano? Decirle otra pregunta. ¿Quiénes lo hacemos? Todos los que hemos sido redimidos del pecado al perdón de Cristo. Todo el que ha sido perdonado. Mateo 3, 5. Gloria a Dios. Mateo 3, 5. Gloria a Jesús. Dios es bueno, hermano. Amén. Y grande en misericordia. Y el que quiere aprender, aprende, hermano. Pero el que no se quedó nulo para siempre. O nulo. Mateo. ¿Quiénes lo hacemos? Estamos viendo, ¿verdad? Todos los redimidos. Por la misericordia de Dios y que han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y que ya no nos culpa de pecado. Mateo 3, 5 al 12. Dice, y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego. Que queda por un tiempo en el basurero, no, en el fuego que nunca se apaga. Esa es la última palabra aquí. En el fuego que nunca se apaga. Ese fuego va a ser el fuego eterno. Y aquí les está hablando Juan de la eternidad. Unos van a ir a la vida eterna y otros al tormento eterno. Aunque unos, mire hermano, en eso, por eso es bueno. Bueno, pero no es muy bueno para algunos que no cautan. Pero para alguien que está convertido y redimido, no viene nadie y lo engaña. Unos hablando, hermano, de que Dios no puede ser, que Dios ingrato va a ser el que tenemos, que un anciano de 90 años lo va a mandar al infierno por una eternidad, o a un tormento eterno por una eternidad. ¿Qué Dios es el que nos presenta? Hermano, le presento un Dios de misericordia, un Dios grande de misericordia, que si te ha dado a ti, que ya tienes 40 años, 40 años, no voy a los 90, 40 años, es porque Dios quiere salvarte. Amén. Y porque la misericordia. Pero si tienes 90 años y estás conectado ahí, o pasar el video al que tiene 90 años y dile que si no recibe a Cristo en su corazón, va a ser una pérdida. ¿Por qué? Porque le ha dado 90 años y no reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que es lo que Jesús ha predicado desde el principio de la creación: salvación para la humanidad. Y Dios es grande en misericordia. Amén. Dios es grande en misericordia y no se ha terminado. Venid a mí hoy, dice Él. Venid a mí, todo el que esté cansado y agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Mire qué precioso, hermano. No, esto es lindo, hermano. Gloria a Dios. Mire, ¿quiénes lo hacemos? Solo los que son redimidos. Juan 3:22. Gloria a Dios. Juan 3:22. Gloria a Jesús.
No lo vamos a dejar en la segunda parte, lo vamos a dejar en dos partes esto, para no correr, para ir despacio, hermano. ¿Juan qué? 3:22. Juan 3:22. Gloria a Cristo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús bautizaba. Porque muchos dicen, no, si Jesús y los discípulos no bautizaban. Mira, porque Dios me guarda. Oiga, después estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. ¿Por qué bautizaba allí? Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Oiga, hermano, por eso le dije, ¿dónde lo hacemos? Donde hayan muchas aguas para sumergir el cuerpo, para que el cuerpo sea todo sumergido. ¿Quiénes lo hacemos? Los redimidos, los convertidos, no los que están convencidos, sino los convertidos a Cristo. Amén. Eso es lo precioso. Y hermano, y es importante el bautismo. Decíamos, sí, porque Jesús lo hizo, sus discípulos, Juan, y fue la orden de Jesús el bautismo, hermano. Pero la legalidad y la hipocresía, hermano, del mundo entero hoy, de los religiosos, falsos pastores, falsos predicadores, falsos maestros. No, si no es importante el bautismo. Oiga, no es importante el bautismo. Eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús te ama y que Jesús te va a dar la vida eterna. Mire qué precioso, hermano. Saque eso de ahí, por favor. No, ahí está mal. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Mire lo que dice, lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que Jesús mismo, hermano, si no importara el bautismo, hermano, Jesús no hubiera bautizado. Juan no hubiera bautizado. Jesús no hubiera dado la orden, vayan y bauticen a todo aquel que se arrepiente de corazón. Por eso es que Juan allá los confronta, porque él ve, y este quiere ser bautizado y no acaba de estar en una pacheguaro y quiere que lo bautice. Un momento. Y este ingrato no anda de fornicar y quiere que lo bautice. Un redimido por Cristo Jesús, un lavado con la sangre del Cordero, ya no puede, ni puede pecar, dice pues, ni puede pecar, porque está redimido, está convertido a Cristo. Esto es maravilloso. Por eso es que Juan, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque Juan estaba bautizando, hoy van a ver un bautismo, pues me voy a bautizar. Vaya, ven, y de nuevo anda el ingrato. Por eso hay una orden que Jesús le da a los pastores, a los que pastorean ovejas, no cabros ni burros. Les dice, miren el estado de sus ovejas. ¿Ah? Va a haber bautismos. Y lo anuncia cuando, por lo menos un mes o 2 meses antes. ¿Por qué? Porque ya tengo 10 que van a ir a pasar las aguas. ¿Ah? Pero se agrega otro en ese mes. Recibe a Cristo, se convierte a Cristo. Y el pastor tiene que estar atento. Me dijo el hermano Emiliano, que fue uno de los que yo fui a bautizar, la esposa. Y yo, hermano, ¿puedo ir a pasar las aguas? Me hice la pregunta, hermano. ¿Y sabe por qué estaba yo tan convencido de que ese hombre estaba convertido a Cristo? Porque había caminado muchos años conmigo de amigo. Hermano, vamos a la iglesia. Allí va conmigo por acompañar. Hermano, vamos allá a la otra iglesia. Vamos, allí va conmigo. Ahí mismo en la reunión que yo tenía una célula de crecimiento. Ahí venía. Pero nunca va a aceptar a Cristo. No. Yo ni le preguntaba. Y ese día que él se convierte, hermano, buscándole anda. Oigan las palabras del hermano Emiliano, del hermano Exxon Emiliano. Hermano, lo he andado buscando. De veras, sí. Pero aquí está así, hermano. Pues aquí es donde debo de estar.
Y allí llega el siguiente día, hermano. Hoy va a recibir a Cristo en su corazón. Sí, hermano. Acepta a Cristo. ¿Cómo busca la mayor verdad? Y si hubiera duda o si me hubiera engañado, hermano, pero uno está seguro, porque empezó a perseverar y empezó a ir, empezó a ir, fue a pasar las aguas. No fue miembro de los guerreros de Cristo, porque no fue miembro, y él me lo explicó. Dudaba yo ahí, hermano. Yo me pregunto, cuando ya le dije, hermano, estoy en la misión evangelística Semilla de Fe, en la iglesia. ¿Dónde? Allá, ya, en tu casa, no, en otra casa. Ahí estamos, pues ahí voy a ir. Ya decía yo, me dijo él, ¿por qué usted estaba allá en ese lugar? Cuando usted tiene que estar en el lugar que Dios lo quiere tener. Vaya, gracias, Señor. Eso. Al mes, a los 20 días creo que fue a pasar las aguas él. Pero él lo pidió, igual que su servidor. Su servidor, pastor, yo tengo que ser bautizado. No soy bautizado. La Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado. Amén. Después vengo y le digo, pastor, ¿qué pasa, hijo? Porque así me trataba. ¿Qué pasa, hijo? Tengo que ser casado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no puedo estar apuntado, tengo que ser casado. Marido de una sola mujer. ¿Nos vamos a casar? Casados. Casados. Y así, hermanos. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando el hombre o la mujer ha sido redimida, si no ha sido redimida por Houston o por Nueva York, quizás andará. ¿Quiénes lo hacemos? Todos los que hemos sido redimidos. Y ahí estamos viendo, hermano, Juan 3, 22 y 23. Es muy importante el bautismo. Es muy importante el bautismo. Veamos Hechos 13, 24, hermano. Gloria a Dios, ya vamos llegando, ya vamos a dejar una parte. Hechos, ¿qué? 13, 24. Gloria a Dios. Hechos 13, 24. Gloria a Cristo. ¿Quién vive en la iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. El 24 del libro de los Hechos, capítulo 13, dice así, mire. Antes de su venida predicó Juan. ¿Quién predicó? Juan, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Es importante el bautismo, hermano. Muy importante. Muy importante que Juan lo está anunciando antes de la venida de Cristo, hermano. Oiga, antes de la venida de Cristo. Por eso dice, es muy importante el bautismo. 19.4, ¿qué dice, hermano? Allá adelantito, Hechos 19.4. Gloria a Dios. Hechos 19.4 dice, mire, óigalo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, el Cristo. Oiga, esto es en Jesús, el Cristo. ¿Quién dijo? Pablo. Lo dijo Pablo, pero lo escribió ¿quién? ¿Quién lo escribió, hermano? Es como lo escribió Juan, pero lo dijo Jesús. Aquí lo escribe Pedro, pero lo está diciendo Pablo. Oiga lo que dice Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y este texto del nombre del Señor Jesús, hermano, es el que dicen estos herejes, estos de la fe de Jesús. Por eso estamos viendo el bautismo, hermano, para que usted no beba atol con el dedo, sino con cuchara, hermano. Sí, que no lo engañe, que no hagas algún, mire, un teólogo, hermano, que le da la Biblia para llevarlo a que en el nombre de Jesús.
Pero nosotros nos falta que sigamos aquí, viendo quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. ¿Dónde está la Trinidad? No le diga bendita Trinidad, porque la Biblia solo dice la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Es como la cena. Nosotros decimos la Santa, pero la Biblia solo habla de la cena del Señor. La cena. Ahora, ¿quién la toma? Los santos y las santas del Señor. Amén. Porque se la puede tomar un bolo y el pastor ni nos dimos cuenta. La tomó, andaba de goma. ¿Por qué? Porque nos pudo engañar. Pero a mi Dios no lo engaña. Mi Dios le va a meter fuego en el día de juicio final. Si es que no se arrepiente y si es que no se convierte. Lo dejamos, no, vamos a terminar Hechos. Perdón, le leímos y lo vamos a dejar ahí en pausa. Hermano, vamos a ir de este lugar. Y no quiero por eso, quiero que se siente. Y lo que falta es muy importante. Porque hay unas otras preguntas. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba la Trinidad? Cuando están bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque le voy a dar una probadita. El Padre tiene nombre. El Hijo tiene nombre. Y el Espíritu Santo tiene nombre. Y tienen muchos pronombres. Y no podemos globalizar o hacer doctrina donde no hay doctrina. Así es de que mañana lo espero a las 4 de la tarde, que seguimos, 4 o 5, que estemos conectados, que Dios bendiga a los que se conectaron en las redes sociales. Esto es maravilloso, hermano, y lo dejamos ahí, hermano, para terminarlo mañana, para no estar ahí desesperado, ni usted que está en las redes. Así que Dios les bendiga y será mañana. Dios bendiga a todos los que se conectan. Ahí se conecta Tito Amaya, se conecta Sonia, se conecta Joel, se conectan muchos hermanos, cada uno por su nombre. Que Dios los bendiga y les dé bendición de lo alto en sus vidas y en las vidas de su familia. Que Dios los bendiga, hermano. Voy a dejar a mi hermano.